Hola chicos, este es un tutorial por el cual pretendo ayudarlos y acompañarlos en la tarea que se le había pedido con anterioridad. Esto pertenece a la clase número 1, cuyo tema es las primeras sociedades estatales. Lo que se le pidió primero es tener una lectura comprensiva del texto, y una lectura comprensiva del texto significa una interpretación correcta, lograr una interpretación correcta de lo leído. Implica que el lector cumpla una acción activa, de modo que pueda decodificar el mensaje, interrogar, analizar y después tener una postura crítica ante lo leído. ¿Cómo logramos una lectura comprensiva? Lo primero que hay que hacer es tener un espacio de tiempo, de concentración, motivación y estar suficientemente activo a la hora de leer. En segundo lugar, desarrollamos por lo menos 3 lecturas. Una lectura general, otra lectura un poco más lenta y una tercera, mucho más profunda, que nos permitan identificar, encontrar ideas principales, las ideas que nos trata de transmitir el texto. Y por último, o como en tercer lugar, reflexionar acerca de lo leído. Tenemos que preguntarnos, luego de esas lecturas, ¿qué recuerdo de la lectura? ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo nuevo que he aprendido de la lectura? ¿Cómo relaciono lo leído con mis conocimientos previos? ¿Estoy de acuerdo con el autor? ¿Lo puedo refutar? ¿Puedo fundamentar algo en contra del autor o estoy de acuerdo? ¿Qué puedo transmitir de lo leído? ¿Qué me quedó a mí y cómo lo puedo transmitir yo a mis compañeros, al docente? Y esto es importante, ¿no? Tener y llegar a la reflexión. Casi nunca llegamos a eso, siempre nos quedamos en la lectura, en leer por leer. Nos queda esto de reflexionar y analizar lo leído. Una lectura comprensiva nos debe permitir entonces comprender cada una de las palabras que leemos, pero sobre todo identificar las ideas que trata de transmitir el texto. Si logramos eso, luego nos permitirá poder integrar esas nuevas ideas que encontramos en los textos con las ideas que ya conocemos, con las ideas que ya tenemos. Y de esa manera podemos elaborar nuestras propias ideas y fundamentalmente ampliar conocimiento para luego tener una actitud crítica ante el texto y ante algunas situaciones. Para realizar también una lectura comprensiva, tenemos que tener en cuenta lo que acompaña el texto, que se conoce como paratexto. Y en el texto que ustedes trabajan tenemos varios paratextos. Ahí tenemos el título, territorio, gobierno, leyes, los estados. Ya nos está diciendo algo el título. Después tenemos una introducción, un pequeño escrito de diferentes colores que nos va a introducir al tema. Tenemos imágenes, tenemos subtítulos, negritas. Hay varias negritas en el texto que son importantes a la hora de buscar las palabras claves. Tenemos otro subtítulo, fotografías y mapas. Cada uno de estos paratextos nos está dando alguna otra información que nos va a ayudar para comprender el texto, así como está ayudando al autor a afianzar o a complementar la información y las ideas que quiere transmitir a través de lo escrito. Así que tenemos que tener en cuenta todo ese paratexto también a la hora de trabajar. Las palabras claves.
vamos a ver y ejercitar acá brevemente cómo encontrar las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Son las que nos permiten acercarnos a las ideas que el texto intenta transmitir. Son palabras que vamos a organizarlas de tal manera que con pocas logremos recordar, logremos entender las ideas principales que están en el texto. ¿Cómo ubicamos las palabras claves? Las palabras claves son palabras, no frases. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A lo sumo puede haber dos palabras juntas, pero no más. No buscamos frases, buscamos palabras. Y estas palabras nos deben representar ideas que encontramos a lo largo del texto. Para encontrarlas podemos preguntarnos de quién habla en el texto, qué se dice acerca de en el texto. Y las palabras claves son pocas las que encontramos por párrafo, no son muchas, así que no nos pongamos a subrayar varias oraciones. Viendo acá en el texto que ustedes tienen, el surgimiento de los primeros estados y, leyendo puedo marcar palabras como sociedades urbanas, ahí tenemos dos palabras juntas, trabajo, población, conflicto, estado, organización, territorio, gobierno y leyes. Estas son palabras que las pude marcar, pero si ustedes cuando leen o releen el texto pueden buscar y señalar otro tipo de palabra. Esto es un trabajo individual, un trabajo personal. Así que bueno, esto sirve solamente como un ejemplo. Y luego con estas palabras podemos elaborar un mapa conceptual. ¿Y cómo elaboramos un mapa conceptual? Bueno, una vez que extraemos ya las palabras claves del texto, vamos a empezar a jerarquizar. ¿Sí? Vamos a colocar los conceptos generales en la parte superior y cuando nos vamos hacia la parte inferior vamos a ir colocando los textos más particulares. Los conceptos o las palabras que usamos van dentro de nodos que pueden ser rectangulares u ovalados y cada nodo está unido por flechas que le dan sentido para poder leer el mapa. En cada unión debe haber una palabra que sirve como nexo entre los conceptos que utilizamos y que nos sirve también lógicamente para leer el mapa conceptual. Comencemos utilizando los conceptos que sacamos del texto. Tengo estado que lo puedo unir con sociedades urbanas y a su vez sociedades urbanas la voy a unir con población y trabajo. Y población la voy a unir con conflictos. Por el otro lado, a estado uno con una flecha con la palabra organización. Y organización la voy a unir con la palabra territorio y gobierno. Y ahora lo que me queda es agregar los nexos que me permita leer. Entonces diré que el Estado se originó con las sociedades urbanas por el aumento de la población y el aumento de los conflictos que llevó a esto. A su vez, en las sociedades urbanas hubo una división del trabajo. Por otro lado, diré que
El Estado es una organización política con territorio y un gobierno. Y ustedes pueden seguir avanzando sobre la construcción y elaboración del mapa conceptual. El mapa conceptual es una forma de organizar las ideas sacadas del texto y es una forma de poder transmitir lo que comprendimos de la lectura. Y nos va a servir a nosotros a la hora de repasar, a la hora de dar un examen. Y cuiden la forma del mapa conceptual y vayan viendo dónde va cada uno de los conceptos. Lógicamente, el mapa conceptual, como cualquier otro elementos o herramientas de estudios que utilicemos, llámese cuadros sinópticos, redes conceptuales, no sale de una sola vez. Tenemos que hacer varios intentos para armar nuestro mapa conceptual y, como dije anteriormente, es un trabajo individual y personal. Por último, les pedía una lectura, una posible lectura de su mapa conceptual. Vamos a intentar una lectura de este mapa conceptual que tenemos acá. Y podré decir que el Estado se originó con las sociedades urbanas, donde el aumento de la población originó conflictos y problemas. También en estas sociedades hubo una división del trabajo entre distintos oficios, porque si ustedes leyeron el texto, habla de la división del trabajo y habla de muchos oficios. Entonces ya no es necesario poner todos esos oficios. Yo, con el solo hecho de saber que hubo una división del trabajo, ya me lleva a recordar los distintos oficios que se desarrollaron en estas sociedades urbanas. Y por el otro lado, puedo decir que el Estado es una organización política y legal. El concepto de organización ya me llevará a recordar que es una organización política y es una organización legal, que tiene una autoridad sobre un territorio, que tiene un gobierno, y después seguiré agregando que tiene leyes y todo, y otros conceptos que pueda ir sacando de lo que resta del texto. Así que espero que esta explicación les sea útil, puedan llegar a elaborar su trabajo, a revisarlo, y bueno, y saben que seguimos en contacto a través de la aplicación en la cual estamos trabajando y en la cual ustedes pueden hacer cualquier tipo de consultas. Así que muchísimas gracias.